obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y dentro de esas obras, por supuesto, que esta, de adorarle, de exaltar su nombre, de cantar con gozo y con alegría, es una de ellas, en la que nos gozamos, nos alegramos y nos deleitamos y ansiamos que llegue cada domingo para realmente juntos declarar la verdad de Dios, recibirla, creerla y salir de aquí ¿a qué? A vivirla y compartirla con todo aquel que no tiene a Cristo y que no es parte de su reino. Hoy comenzamos una nueva serie, ya está ahí, serie El indetenible reino de Dios. Y por supuesto que el título del mensaje es el mismo, El indetenible reino de Dios. Y estaremos hablando de un libro, como todos los demás, fabuloso, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la verdad está ahí, el reino de Dios avanza indetenible, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, hoy comenzamos esta serie. El libro de Hechos no es simplemente la historia de lo que hizo la iglesia primitiva, ni es un manual de métodos misioneros, ni una colección de relatos heroicos de los apóstoles. Es la historia de lo que Dios siguió haciendo después de la resurrección de Jesucristo. Es la continuación de la obra redentora de Dios en la historia. Lucas nos presenta en este libro lo que el Cristo resucitado sigue haciendo y enseñando, pero ahora por medio de su Espíritu Santo y a través de una iglesia que, como cantamos, es frágil y enviada a un mundo hostil. Comienza la historia con una pregunta hecha por discípulos sinceros, pero aún limitados en su comprensión del reino, y termina con una afirmación poderosa. El reino de Dios está siendo proclamado en el corazón del mundo antiguo sin impedimentos. Entre esa pregunta inicial y esa afirmación final, Lucas nos muestra una verdad central que gobierna todo el libro. El reino de Dios avanza. ¿Y de qué manera? Indetenible. En el Antiguo Testamento el reino de Dios parecía concentrado en una nación, Israel. En los evangelios Jesús anuncia que el reino de Dios ha llegado para todo el mundo. En el libro de Hechos vemos ese mismo reino avanzando, cruzando fronteras, enfrentando oposición y superando todo obstáculo. Y por eso afirmamos lo que ustedes leen en la pantalla. El reino de Dios avanza indetenible. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Por qué afirmamos que el reino de Dios avanza indetenible hasta lo último de la tierra? La respuesta está aquí. Les invito a buscar el libro de Hechos, tenerlo abierto. Es difícil poder predicar 28 capítulos en una tarde, ¿ok? Pero este es el mensaje introductorio donde yo quiero que ustedes tengan una percepción, un entendimiento de todo lo que vamos a estar viendo después durante casi 6 meses, tal vez, semana por semana, domingo por domingo. Así que aquí encontramos la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué afirmamos que el reino de Dios avanza indetenible hasta lo último de la tierra? Oramos. Señor, gracias, porque este es el día que tú nos has dado para adorarte. Es el día en que resucitaste y lo recordamos con gozo. Gracias porque tú vienes pronto y mientras ese día llega, edifícanos, enséñanos. Ayúdanos a andar en este mundo, en tu temor, Señor, y haciendo tu voluntad en todo. Que tú me guíes ahora a mí a predicar tu palabra sin temor, transmitir la verdad y que tu Espíritu haga lo que yo no puedo hacer, la obra en cada corazón. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. La primera razón que encontramos en el libro de los Hechos de por qué afirmamos que el reino de Dios avanza indetenible hasta lo último de la tierra es esta. Porque el Espíritu Santo obra a pesar ¿de qué? De la debilidad de sus instrumentos. Dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Y cuando uno lee el capítulo 4, versículo 13, se encuentra con esto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El libro de Hechos comienza destacando debilidad, no fortaleza. En Hechos 1:6 los discípulos le preguntan al Señor: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos están preocupados ¿en qué? En su nación. Preguntan si aquello que había sido glorioso con David lo volverían a ver nuevamente y cuándo. No dudan del poder de Jesús, pero aún piensan en un reino nacional, político, ilimitado a ellos exclusivamente. No están listos, se observa. No son fuertes, se nota. No están claros, es evidente. No entienden el reino. 3 años y medio con Jesús y no han entendido de qué trata esta historia. Sin embargo, a pesar de todo eso, Jesús no pospone la misión ni cambia el plan. En Hechos 1:8 Él declara: ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. El poder no viene después de que los discípulos maduran, ni viene tampoco como un premio a su labor. Viene el poder del Espíritu Santo a pesar de ¿qué? A pesar de su debilidad. En Hechos 2, siguiente capítulo, estos hombres temerosos se convierten en testigos valientes. ¿Por qué decimos temerosos? Porque usted lo sabe. Cuando vino la hora dura, cuando vino la hora de la cruz, ¿qué hicieron? Salieron corriendo, se desaparecieron, no estuvieron allí, ni siquiera el Pedro que dijo: yo te seguiré hasta la cruz si es preciso. No, huyó, se fue lejos. Y aún viendo a Jesús resucitado y habiendo andado con Él, estaban escondidos. Estaban aquí en el aposento alto reunidos sin saber qué hacer, ni a dónde ir, ni lo que había de suceder. Esta es la historia de estos hombres. Pero ahora, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, cuando aquello que Jesús dijo en Juan, que sopló el Espíritu, le dijo: recibir el Espíritu Santo, se cumple, se siente, se vive, se disfruta. Ahora ellos tienen el poder para hacer ¿qué cosa? Lo que antes no podían. Pararse en medio de una ciudad, pararse en el lugar más importante y predicar un sermón, un mensaje que declaraba a Jesucristo como Señor y Cristo, Dios, a ese que ustedes mataron y crucificaron colgándole en un madero. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Versículo 36 del capítulo 2. Versículo 36 del capítulo 2. Y el reino continúa a pesar de que la iglesia tiene conflictos internos. Se convirtieron como 3,000, 5,000, un brujón en cada presentación que se hacía del evangelio. Así que esa iglesia que tenía situaciones, problemas, debilidad, conflictos internos, se está extendiendo. Está siendo usada por Dios para proclamar la verdad del evangelio. Esa iglesia que tiene que enfrentar persecución, que sus líderes son encarcelados y muertos, es el instrumento en las manos del Espíritu de Dios para extender el reino de los cielos. ¿Qué entendemos aquí? Que el reino no avanza porque los instrumentos sean fuertes. Lo sabes, ¿no? Tú eres débil, eres frágil. No es por ti que el reino de Dios ha avanzado, ni es por lo que los precedieron. Ha sido simplemente porque el Espíritu Santo obra soberanamente por medio de instrumentos débiles. ¿Para que la gloria sea de quién? De Dios y no de nadie. En Hechos se muestra. Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Dios siempre ha obrado de la misma manera. Moisés, ¿qué cosa era? Un viejo. Por demás de viejo, ¿qué más? No podía hablar con fluidez. Gedeón era el más pequeño, insignificante de sus hermanos. David era el más joven, pequeño y frágil, débil de su casa. Se burlaron de él. A un Goliat, cuando David apareció en escena, le dijo: con esta cosita me empiezas a derrotar a mí. Esto es todo lo que tiene Israel para venir contra mí.
era David el centro de la mofa, de la burla, del bullying de su familia y de su tiempo. Sin embargo, ¿qué fueron? Instrumentos de Dios. En Hechos, el Espíritu continúa el mismo patrón. La gloria es de Dios, no de los hombres. Amados hermanos, Dios no espera perfección para edificar su reino. Y esto me maravilla. Nuestra humanidad o debilidad no cancelan su plan, porque el Espíritu Santo es suficiente para hacerlo avanzar. Hechos no demuestra que el reino de Dios avanza a pesar de la debilidad de sus instrumentos. Hechos nos demuestra que el reino de Dios avanza a pesar de la debilidad de sus instrumentos. En segundo lugar, porque el Espíritu Santo sostiene el avance del reino en medio de la oposición. Segunda respuesta a nuestra pregunta. ¿Qué dice Hechos 4:31? Dice el versículo que precede al que leí en el capítulo 4. Dice, cuando hubieron orado, o mejor dicho, que continúa, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Después podemos leer en el 8, versículo del 1 al 4, que dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el Evangelio. Desde los primeros capítulos la oposición es constante. En Hechos el poder nunca convierte a la iglesia en invencible humanamente. Es decir, que el poder del Espíritu Santo no convierte a la iglesia en invencible humanamente hablando. Hay amenazas. Ustedes no pueden hablar más en el nombre de Jesús. ¿No lo dijeron los líderes de Jerusalén? Cállense, no pueden hablar más. Hay encarcelamientos. Hay martirio. ¿Y qué logró todo eso? El poder que tiene la iglesia muestra que no la protege del sufrimiento, pero la capacita para testificar fielmente en medio de todo eso. Escuche esto, porque es maravilloso entenderlo. En Hechos hay milagros extraordinarios y grandes señales, pero Lucas no centra el poder ahí. Lucas destaca que el poder se demuestra cuando la promesa del derramamiento del Espíritu dada por Joel, capítulo 2, 28-32, y la promesa dada a Abraham en Génesis 12:3, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, se cumplen a pesar de todo lo que debería impedirlo. No vive la iglesia, ni antes ni ahora, en un contexto donde ella es agradable, donde ella es recibida con gozo y con alegría. Es todo lo contrario. Vean esto. En Hechos 4, 18 al 20, los apóstoles reciben la orden de no predicar. ¿Y cuál fue la respuesta de la iglesia que les leí en el versículo anterior? No es huir, ni es buscar concesiones, no es negociar. ¿Cuál fue la respuesta? El texto del capítulo 4 dice que la iglesia se puso a orar. ¿Y qué pedían?
valor para predicar, para proclamar el Evangelio de Jesucristo, para, con el mensaje del reino, seguir extendiéndolo hasta lo último de la tierra. El resultado se describe en Hechos 4:31, que lo leí. Todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valentía. ¿Qué se demuestra? Que el poder del Espíritu no se nos da para hacer a la iglesia fuerte, sino para hacerla, ¿qué cosa? Indetenible en su tarea de extender el reino. Podrás matar, podrás apresar, podrás callar la boca, podrás hacer que caiga en pecado, podrás clausurar una iglesia, pero no vas a lograr ¿qué cosa? Que el mensaje de Dios siga arrasando por el mundo, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de nación en nación. La oposición, por lo tanto, no detiene el reino. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios lo sostiene. La muerte de Esteban en Hechos 7 parece una derrota definitiva. En Hechos 8, 1 al 4, la iglesia, aunque es dispersada, el Evangelio, ¿qué sucede? Se extiende a nuevas regiones. ¿Cómo es que siembra Dios en la naturaleza? ¿Las aves? ¿Qué hacen las aves? Van y comen de tal árbol, de tal flor, de tal fruto, ingieren el fruto y expulsan las semillas. Y las semillas caen en cualquier lugar, pero donde quiera que caen, ¿qué sucede? Nace una mata. ¿Se da cuenta? Ese es el principio. Tú podrás perseguir a los cristianos, podrás hacer lo que se salgan de su tierra y de su nación, pero como son de Dios, como tienen el poder del Espíritu Santo y como tienen una misión, a donde quiera que vayan, ¿qué van a hacer? Como las aves que producen vida nueva donde llegan, los cristianos van a predicar el Evangelio del reino a todo lugar donde vayan, ya sea bajito o ya sea a viva voz, pero lo van a hacer porque esa es la naturaleza que el Espíritu Santo les ha concedido: proclamar el reino, predicar a Cristo hasta lo último de la tierra. Así que entonces el Espíritu Santo transforma la oposición en un medio de expansión, y esa es la razón de que Lucas enfatice en el capítulo 6 versículo 7, en el 12:24 y en el 19:20 que a pesar de todo la palabra de Dios crecía, se extendía poderosamente a pesar de toda adversidad. José fue vendido por sus hermanos, pero Dios usó ese mal para salvar muchas vidas. Así también en Hechos, lo que los enemigos del Evangelio intentan para destruir, el Espíritu Santo lo utiliza para hacer avanzar el reino. ¿Qué aprendemos aquí? Que la oposición no significa fracaso, que la persecución no indica abandono, y que los contextos hostiles no limitan ni el poder ni la actuación del Espíritu Santo, pues el reino avanza a pesar de la oposición, por más encarnizada que sea, superando barreras étnicas, culturales, espirituales y hasta imperiales. Y por eso decimos en tercer lugar, porque el Espíritu Santo afirma el reino por encima de todo poder humano. El Espíritu Santo afirma el reino de Dios por encima de todo poder humano. Dice Hechos 23:11. Dice de esta manera, hablando del apóstol Pablo. Dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también, ¿dónde? En Roma. En Roma. ¿Y qué dice Hechos 28:31? Que es como termina el libro. Dice Hechos 28:31, voy a leer el 30. Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada en Roma, y recibía a todos los que a él venían en Roma.
y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Dónde? En Roma. El libro de Hechos termina en el lugar menos esperado. ¿Cuál era? Roma. Roma era la sede del poder imperial. Era la sede del rival más grande que tenía Jesucristo. Porque la iglesia predica un reino y predica un rey. ¿Y cómo se llama ese rey? Jesucristo. ¿Se acuerdan de Herodes? Cuando los magos llegan inocentemente a Jerusalén buscando dónde ha nacido el rey de los judíos, que venimos a adorarle, Herodes, ¿qué dijo? Rápido, investiguen ahí dónde es. Ah, no, dice la escritura que es en Belén de Judea, allí va a nacer el Cristo. Y Herodes le dijo a los magos, ok, cuando miren, pasan por aquí y me dicen dónde está para yo también ir a adorarle. Pero dice que el Espíritu Santo llevó a los magos de vuelta por otro camino y nunca más Herodes vio a los magos. Pero no obstante eso, ¿qué hizo Herodes? Como no se empató con la noticia, entonces mató a todos los niños menores de 2 años para abajo, para ver si así acababa con el Mesías. Sin embargo, también el Espíritu le dijo a María y a José de noche que descendieran ¿a dónde? A Egipto. Y así Herodes no pudo matar al Mesías. Qué tremenda historia. Qué historia fabulosa, impactante. Yo jamás, siendo Pablo, hubiera ido a Roma. Pero Pablo no fue a Roma porque él quiso. Fue porque era el plan de Dios. Pero ¿y cómo llegó Pablo a Roma? Llegó como prisionero. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿A dónde mandaron a Jonás? Pero él cogió un taxi y se fue ¿para dónde? Para España, para Tarsis. No, cogió un barco que iba para Tarsis. No es un taxi, es Tarsis. Pero Dios lo cogió en medio del camino y le dijo, ven acá, ¿qué tú haces en este crucero? ¿Qué tú haces metido en este barco? Y yo no te mandé a ir para Tarsis. Yo sé que Tarsis está muy bueno. Está muy rico, hay buenas piscinas, buenas casas, hay tremendas masajistas ahí que te van a hacer la vida feliz. Pero yo no te mandé para Tarsis. Yo te mandé para Nínive, donde no hay tan buenas masajistas, donde no hay tan buenos hoteles ni lugares donde te van a recibir con tanta alegría. Pero es que es allí donde yo te quiero, porque es aquí donde yo quiero que tú prediques mi nombre y que tú llames a aquella nación al arrepentimiento, porque su pecado ha subido hasta delante de mí y estoy pronto a desaparecerlos. Pero antes de hacerlo, quiero que tú vayas y que prediques por 40 noches y 40 días mi nombre, que los llames al arrepentimiento. Y como Jonás sabía que allí le iban a hacer la vida un yogur, se fue para otro lado. Y les dije, Dios lo cogió en aquel crucero y al final de cuentas terminó cayendo al agua, Dios preparando un gran pez que se lo tragó. Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. ¡Qué asco! El pez lo vomitó en medio de una playa. ¿Y qué le quedó como remedio a Jonás? ¿A las buenas? Y tuvo que ir a Nínive. Y aunque predicó con tremendo berrinche, sin ninguna ganas, molesto, aún ese mensaje, sin deseos, donde lo que quería Jonás es que Dios lo desapareciera, ese mensaje fue escuchado. Dios obró en aquella nación y se arrepintieron, desde el más grande hasta el más pequeño, hasta los animales. Gracias por la asistencia. No depende de ti, no tiene que ver contigo. Es Dios quien hace la obra, a pesar de ti. Si fuera por nosotros, si fuera por nuestra condición, si fuera por nuestra limpieza o pureza,
no hubiera dado 2 pasos la extensión del Evangelio y del reino sobre la faz de la tierra. Jonás llegó obligado. Pablo lo aceptó con gozo. Si tengo que comparecer ante César, al César, delante de él, voy a comparecer. No entró como conquistador Pablo a Roma. Entró más bien como acusado. Sin embargo, Lucas concluye el libro diciendo que Pablo estaba predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. ¿En dónde? En Roma. ¿Y esto qué es? Esto no es más que el triunfo del carpintero de Nazaret, que en la cruz derrotó a la serpiente y su poder y dio a todos los que en él creen el perdón y la vida eterna, porque murió por ellos en su lugar, cargando sobre sí mismo nuestra maldad y nuestra vergüenza, sufriendo la muerte que merecíamos para librarnos así de la ira de Dios que será derramada sobre todos aquellos que por su vida no arrepentida y su oposición frontal al Evangelio no solo la merecen, sino que también la buscan, como dice Pablo en Romanos 2:5, por oponerse al reino de Dios y a una iglesia frágil y débil que solamente proclama el nombre de Jesús y la justificación por la fe para el bien de las naciones en obediencia a Dios. Este es el triunfo de la cruz y el mensaje del reino. Roma representa el máximo poder político del mundo antiguo. Leyes, ejércitos, cárceles, pero ni toda su influencia, fuerza y poder pueden detener el avance del reino y su evangelio. Pablo está preso. Pablo está limitado. Pablo está vigilado en Roma. Dice el versículo 20 del capítulo 28 que está atado por cadenas. Es decir, el mensajero, ¿cómo está? Encadenado. Pero el mensaje, ¿quién lo puede encadenar? ¿Se acuerdan de Pablo en Filipo? Amarrado al cepo y cantando alabanzas al Señor. No entendemos, pero todo el evangelio del reino es proclamado en Roma. Jesucristo es anunciado sin que algo o alguien lo pueda impedir. Y esto no es un detalle narrativo bonito para terminar la historia. Es una afirmación teológica. El Espíritu Santo demuestra que ningún poder humano tiene la última palabra. Es Dios quien tiene la última palabra. En Daniel, el libro del profeta Daniel, se muestra reiteradamente que los reinos humanos se levantan y caen, pero hay un reino que permanece para siempre. El reino del Mesías, el reino de Dios. Hechos, Daniel 7:14. Hechos muestra ese reino avanzando hasta el corazón del poder imperial, llegando hasta la misma casa del más poderoso enemigo del evangelio del reino, cumpliendo el perfecto plan de Dios. Se le dijo a Pablo que tenía que ir ¿a dónde? Y a Roma fue. Amados hermanos, ningún sistema humano gobierna la historia. Ninguno. Ningún poder político es definitivo. El Espíritu Santo garantiza que se cumple el propósito de Dios y que el reino avance por encima de todo poder humano, por más diabólico que pueda ser. Concluyo. Hoy hemos visto que el reino de Dios avanza
porque el Espíritu Santo obra a pesar de la debilidad de sus instrumentos. Porque el Espíritu Santo sostiene el avance del reino en medio de la oposición. Porque el Espíritu Santo afirma el reino por encima de todo poder humano. Hechos termina sin decirnos qué pasó definitivamente con Pablo y sin dar una respuesta a la pregunta de los discípulos en Hechos 1:6. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y saben por qué no da respuestas a estas cuestiones? Porque la historia no se trata de Pablo. La historia no se trata de la restauración del reino de Israel, sino del restablecimiento del reino de Dios que avanza hasta lo último de la tierra por medio de una iglesia que, aunque débil y perseguida, tiene al Espíritu Santo y su poder para cumplir la misión de Cristo de ser testigos de Él a todo pueblo, lengua y nación. En esta historia se cumple la promesa de Dios a Abraham: en tu simiente, Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y tiene su consumación en Apocalipsis 21 con la glorificación de la esposa del Cordero que desciende de los cielos, lista, dispuesta, pura, perfecta, sin mancha y sin contaminación. Hoy la iglesia sigue siendo frágil. No se maravilla al ver los templos fastuosos que nos rodean, las grandes construcciones. Nosotros también queremos una así, estamos orando por eso cada sábado, pero el poder no está ahí. No está en la cantidad de dinero que tengamos, ni en el buen liderazgo que podamos tener. Todas esas cosas pueden ayudar, pueden influir. Pero a pesar de todo eso, la iglesia sigue siendo frágil, débil. La oposición sigue existiendo. Comunismo acá, islamismo allá, brujería por el otro lado, secularismo en otro lado, consumismo por otro lado, pragmatismo por otro lado. Sigue habiendo oposición, tanto espiritual como humana, tanto dentro de la iglesia como afuera. Los poderes humanos siguen estando presentes y aún así el reino de Dios sigue avanzando y las puertas del Hades siguen y seguirán sin prevalecer contra la iglesia que Jesucristo fundó. No porque ella es fuerte, entiéndelo, sino porque el Dios fiel jamás ha dejado de reinar. Así que, mi hermano, fe y ánimo y fidelidad en el servicio, pues el reino de Dios continuará avanzando indetenible hasta lo último de la tierra y hasta el final de los tiempos, a pesar de nuestra debilidad y fragilidad, a pesar de ser una manada pequeña, pero con una gran promesa: a vosotros el Padre ha placido daros el reino, como dice Lucas 12:32. Amado amigo, que no eres parte de la iglesia, que no disfrutas de ser un ciudadano del reino de los cielos, por favor, no te quedes afuera del reino. Arrepiéntete hoy de tus pecados y cree en aquel que por medio de su muerte sustituta en la cruz garantiza la entrada y la permanencia en su reino a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo. Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús un día volverá a establecer su reino eterno en donde solo morarán los que le siguen y le sirven. ¿Qué tú le puedes decir a una persona que no ha entendido esto, iglesia? No pierdas tu oportunidad. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Ahora o nunca. No lo dejes para mañana. Tú no sabes dónde estarás mañana o qué podrá pasar mañana. Ábrele el corazón a Cristo hoy y ven a ser un ciudadano de los reinos aquí y ahora. Iglesia Aposento Alto Brandon, entiende que esta historia nos incluye
también a nosotros, aquí y ahora, en Tampa, Brandon, Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos, hasta lo último de la tierra, el reino de Dios avanza indetenible. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por poder, con el auxilio de tu Espíritu Santo, entender esta historia. No se trata de nosotros. Es tu Espíritu, Señor, avanzando tu reino hasta el último día y hasta el último lugar del mundo. Que podamos ser parte de esta historia, Señor. Que podamos saber que a pesar de nuestra debilidad y fragilidad, a pesar de la oposición y a pesar de gobernantes déspotas y diabólicos que luchan y que impiden el avance de tu reino o lo intentan impedir, la iglesia sigue caminando, Señor. El reino se sigue extendiendo y estamos cada vez más cerca de tu venida. Prepáranos para ese día y ayuda a todos aquellos que están perdidos fuera, Señor, a poder unirse por medio de la fe y el arrepentimiento, por medio de creer en el mensaje de la iglesia, que es el mensaje de Jesucristo. Que podamos, Señor, ser instrumentos útiles en tu mano a pesar de nuestra debilidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Mi hermano, Dios les bendiga.